Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, digo, de nuevo a esta clase cultural número 10 en la que vamos a continuar presentando algunos de los rasgos propios de la cultura española. Y ya sabéis que el estudio de la lengua no puede ser separado del estudio de la cultura, la cultura en sentido amplio, como elemento que os ayuda a interpretar, a entender y a mezclaros con la propia lengua y cultura del idioma que estáis estudiando. Es como una parte unitaria de un todo. Bueno, hemos visto, ya os recuerdo brevemente, un poco el tema de Al-Ándalus, hemos visto el tema de la cortesía, hemos visto el tema de las frases hechas, hemos visto un poco la etimología de ciertas expresiones que se utilizan habitualmente, hemos visto cómo indicar cercanía, distancia, fórmulas de tratamiento, y ahora vamos en esta lección a dar un paso más adelante y vamos a centrarnos en el estudio o en la comparación de proxémica y kinésica, que se llaman a veces, proxémica y kinésica. Son las partes del estudio, la parte de la comunicación que estudian la distancia entre las personas, es decir, dependiendo qué tipo de relación tengan dos personas, guardarán una cierta distancia entre ellas, y también se estudia el movimiento del cuerpo. Esto es lo que comúnmente o tradicionalmente se ha conocido como la comunicación no verbal. Habría dos tipos de comunicación verbal y comunicación no verbal. Lo que vamos a hacer en esta lección, como digo, es estudiar la comunicación no verbal en general y la comunicación no verbal y su plasmación en la lengua española. La comunicación no verbal es muy importante, es muy importante. A veces, aun teniendo una competencia lingüística bastante elevada, es decir, sois muy buenos en español, conocéis la gramática, conocéis el vocabulario, incluso la pragmática, la comunicación, digo, incluso en estas ocasiones, no es totalmente efectiva porque no sabéis descodificar algunas claves no verbales. En esta sesión es lo que vamos a hacer precisamente, es centrarnos en este componente y vamos a analizar el aspecto sensorial de la comunicación no verbal en español. Este es el objetivo. Que no solamente seáis capaces de hablarlo, escribirlo bien, sino también de comunicaros no verbalmente, para realmente adaptarse a lo que es la competencia auténtica en español. Vamos a empezar con una frase que creo que es una frase muy bonita para hablar de este tema. Es de una autora sajona que se llama Flora Davis. Y Flora Davis tiene uno de los libros tal vez más famosos sobre esta disciplina, sobre esta rama de la lingüística, de la comunicación, y el título del libro en español es La comunicación no verbal. Bueno, y esta frase que quiero señalar es la siguiente. Dice Flora Davis: las palabras pueden ser lo que empleamos cuando nos falla todo lo demás. Ved qué frase tan bonita. Las palabras pueden ser lo que empleamos cuando nos falla todo lo demás. Si os acordáis, en la lección anterior o en dos lecciones anteriores, no sé exactamente en qué orden lo estáis haciendo, veíamos un artículo del gran poeta Ibn Hassan de Córdoba en el que hablaba de la magia que son capaces de transmitir nuestros ojos, es decir, sin necesidad de palabras, la cantidad de mensajes que pueden transmitir, como una comunicación no verbal, Entonces, en este sentido, vamos a seguir profundizando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Quiero que pienses
¿cómo se llaman los dedos de la mano? Sí, de la mano, de tu mano, los 5 dedos de la mano, si tienen un nombre específico en tu idioma, en este caso en chino. Es decir, ¿cada uno de los dedos tiene un nombre específico o no? Y a continuación, ¿sabes los nombres de los dedos en español? Bueno, te voy a dar un minuto para que lo pienses, y lo anotes. Y a continuación yo te voy a dar la respuesta de los nombres de los dedos en español. En chino no, porque yo ni tan siquiera lo sé. Pero bueno, espero que tú sí lo sepas. Bueno, ¿lo sabéis o no? Es un tema bastante curioso este de los dedos, ¿verdad? Yo no lo sé. El nombre, pues yo hablo otros idiomas, pero estaba pensando ahora y sí, sé el nombre de alguno de los dedos, pero no de todos, ¿eh? O si lo estudié se me ha olvidado. Entonces, bueno, en español os voy a decir yo los nombres, vamos a corregirlo, ¿eh? El dedo gordito, el pequeño y gordito que tenemos, se llama el dedo pulgar, pulgar. Al lado del dedo pulgar tenemos el dedo índice. Se llama así porque siempre lo utilizamos para señalar. Luego veremos cuándo se utiliza en español, pero es el dedo que se utiliza para señalar. A continuación, el dedo más largo se llama el dedo medio. Es curioso porque es el más largo, pero lo llamamos medio, tal vez porque está entre los otros dos dedos, es decir, tiene 2 dedos a la derecha y otros 2 dedos a la izquierda. Vale, al lado del dedo medio tenemos el dedo anular. Se llama dedo anular porque, como ya se me ha escapado antes, es donde se ponen los anillos. En este dedo es donde ponemos el anillo. Y bueno, al lado del dedo anular tenemos el pequeñín, el dedo más pequeño, que se llama meñique. Meñique. Incluso hasta el nombre, para llamarlo en español, es muy gracioso, es muy tierno, ¿no? El dedo meñique, el pequeñín. Bueno, pues repasamos. El dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el meñique. El dedo pequeñín es el meñique. Vale. Bueno, espero que sepas el nombre en chino, porque yo no lo sé, entonces no te lo puedo dar, no puedo dar la respuesta porque no lo sé. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer otro pequeño ejercicio. En este ejercicio número 2 vas a ver una foto. En esta foto tienes cuatro manos, y las tienes, estas manos, numeradas con las letras A, B, C y D. Cada una de estas manos en estas letras está haciendo o tiene una configuración, una formación distinta. Las preguntas que nos vamos a hacer son 2. ¿Sabes qué significan estos gestos en España? O sea, si alguien te hace estos gestos con la mano, ¿qué significa? Esto es una. O sea, ¿qué significa la foto A, la B, la C y la D? O la configuración de manos A, B, C y D. Y por otro lado,
tiene un significado diferente en el caso de China. ¿Qué significado tiene en China? Vale, pues te doy unos minutitos y a continuación vemos lo que significa en España y en otros países cada uno de estos gestos, cada una de estas configuraciones de mano. Vale, venga, 2-3 minutos y lo corregimos. Bueno, la primera de estas manos en Estados Unidos es un gesto que se utiliza para indicar acuerdo. Es como en español, vale, muy bien. Es como tú haces ese redondelito y dices, perfecto, vale, muy bien. En Francia y en España se utiliza también para expresar cero. Para expresar cero. En Japón quiere decir dinero. Dinero, sí, tengo dinero, por lo visto. Y en Túnez quiere decir o significa te mataré. La segunda de estas fotos, en España y en Alemania significa dos. Dos o victoria. En cambio, en el Reino Unido, con la palma de la mano hacia adentro, es un gesto bastante obsceno. Es un gesto bastante obsceno. Este es un gesto muy curioso, sobre todo cuando vamos a los países de habla inglesa, a ciertos países de habla inglesa, no en todos lo tienen, pero hay muchos españoles, ¿no?, que viven en Inglaterra por tema de trabajo y demás, y entonces a veces estás en un pub y quieres pedir unas cervezas o eso, y levantas los dos dedos en señal de decir, oye, que quiero dos cervezas, ¿no?, que quiero dos cañas, y no te das cuenta de que en estos países pues es un gesto insultante, ¿no?, que no son las dos cervezas. Los ingleses, bueno, ya lo saben, saben que este gesto no es un gesto universal y en general se lo suelen tomar bien. Pero hay una anécdota muy conocida del presidente Bush. Bueno, se trata del presidente Bush, pero del presidente Bush el padre, no el que nos tocó hace poco con la guerra de Irak. Bueno, la cuestión es que corría por ahí el año 1992 y el presidente Bush, padre, estaba de viaje oficial, creo que era en Australia, en Canberra concretamente, y había una protesta contra él en este viaje oficial porque Estados Unidos estaba concediendo una serie de subsidios a los campesinos, ¿no? Entonces, claro, era una competencia desleal, porque si el gobierno ayuda a los campesinos podían vender sus productos más baratos. Entonces, bueno, George Bush estaba allí en Canberra y estaban protestando por esto los campesinos. Y no se le ocurre otra cosa al señor Bush que hacer el gesto este de los dos dedos. Y Bush, creemos, o al menos eso dijo él, que lo había hecho pues en señal de paz, porque estos dos dedos significa paz, significa victoria, significa dos, depende de cada cultura. Entonces, claro, tú imaginas que están allí los campesinos de mala leche y tú vas y les haces el signo ese, o sea, les debió de sentar, bueno, en la propia línea de la familia Bush. Vale, vamos ahora a ver la tercera de estas fotos. Esta foto en Grecia e Italia significa adiós. Tú cuando pones así la mano, como que estuvieses pidiendo, ¿no? En Grecia e Italia significa adiós. En España, sin embargo, esto significa ven aquí. Ven aquí. No es solamente la posición de la mano, sino que generalmente se suele utilizar un movimiento retractivo hacia ti, como si estuvieses cogiendo algo, ¿no? Entonces indicas que la otra persona venga hacia ti. Los dedos se mueven desde el exterior tuyo hacia el interior, hacia tu cuerpo, para indicar ese movimiento. Bueno, y la cuarta de estas fotografías significa generalmente de acuerdo, vale, el ok. Sin embargo, en Australia y en Nigeria
esto es un gesto obsceno, es un gesto obsceno. Así que bueno, pues ya hemos visto un poquito esto. Ahora tú puedes pensar si estos gestos en China tienen un significado diferente a los que hemos visto o no. Yo realmente no sabría decirte porque en China no he visto nunca estos signos. Lo que sí que he visto y me llamó mucho la atención la primera vez cuando vine a China es el sistema de números que utilizáis. Es decir, para contar, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que queráis, tenéis una configuración de dedos de la mano, una gestualidad diferente a la que tenemos o la que yo había visto en ningún otro país. Y creo que es muy interesante y me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas aquí y pasa eso, que pides, oye, dame unas manzanas, ¿cuántas quieres? Y te hacen así con el dedo o esto, digo, ¿y qué es eso? ¿Qué quiere decir el dedo pulgar y el dedo índice extendido? Ah, pues es que significa tal número y tal. Entonces, bueno, pues decir esto, que cada país tiene sus particularidades y que es muy importante saberlo porque te puedes confundir. Bueno, ahora os voy a proponer un ejercicio, sobre todo si estáis aburridos, ¿no?, de escucharme tanto tiempo. Os voy a proponer un ejercicio un poco de hacer teatro. En este ejercicio os voy a decir cómo algunos gestos españoles no tienen equivalencia en otras culturas, en otras lenguas, o si existen, significan algo distinto. El objetivo aquí va a ser que escenifiquéis, que tú actúes como si fueses un actor, basándote en las descripciones que te voy a proporcionar. Tienes que representar esos gestos y a continuación tendrás que buscar un significado, es decir, cuándo se hacen, para qué se hacen y con qué intención se hace, por ejemplo. ¿Vale? Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, a continuación. Bueno, gesto número 1. El dorso de los dedos de la mano golpea repetidamente tu mejilla. O sea, el dorso de los dedos de la mano golpea repetidamente tu mejilla. Vale, este es el primer gesto. El segundo gesto. Se orientan los dedos de una o de las dos manos hacia arriba y se unen y se separan varias veces. Es decir, tú todos los dedos de la mano los unes como si fuese una especie de racimito, y a continuación los separas, unes, separas varias veces y lo haces rápidamente. Vale, este sería el gesto número 2. Vamos a ver ahora el gesto número 3. En el gesto número 3 se cierra el puño de una mano y se aprieta muy fuerte. Se levanta el brazo y se critica a una persona, se critica su comportamiento. Vale, vamos ahora al gesto número 4. El gesto número 4 lo que haces es llevar las puntas de tus dedos de una mano unidas hacia tu boca. Y al llegar a tu boca les das un beso a tus dedos. Y de repente la mano se abre como una flor, volviendo a la postura inicial. ¿Entendéis? Llevas los dedos de tu mano a la boca, al llegar a la boca das un beso y se abre como una flor, muy rápidamente, volviendo después a la postura inicial. Vale. En quinto lugar, se besa una cruz hecha con el dedo índice y el pulgar. A veces podemos añadir también la expresión lingüística por estas. Bueno, pues te voy a dar un par de minutos para que me escuches detenidamente las instrucciones que acabo de darte y una vez con estas instrucciones practiques, lo hagas. A continuación, trata de imaginar, buscar en internet, si quieres, cuándo se hacen estos gestos, para qué
se hacen estos gestos y con qué intención. Cualquier tipo de información que te pueda ayudar, que te pueda asistir a decidir cuándo utilizamos estos gestos, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer una pequeña pausa, 2-3 minutos, volvemos. Bueno, si habéis probado ya las instrucciones que os daba para el primer gesto, os vais a dar cuenta, o lo vais a ver cuando vayáis a España, cómo este gesto se utiliza para indicar que alguien es un cara dura. Cara dura. Lo que haces es golpearte. Golpearte te da suavemente con el dorso de los dedos de tu mano en la mejilla. ¿Qué quieres decir con esto? Que esta persona tiene la cara muy dura. Hay dos expresiones lingüísticas para acompañarlo, que es decir, alguien es un cara. Por ejemplo, Pedro es un cara. Pedro es un cara. Lola es un cara. Aquí también lo podéis utilizar, es una cara. En este caso sirve para acortar la expresión cara dura. Cara dura. Ser un cara, ser una cara. Y a veces se puede incluso encontrar la palabra un pelín, diríamos, más vulgar, que es jeta. Ser un jeta. Porque ya sabéis que, o si no sabéis os lo explico, la palabra jeta se utiliza a nivel coloquial para referirnos a la cara. Ser un cara, ser una cara, ser un jeta, tener la cara muy dura. Entonces te das un golpecito, unos golpecitos con los dorsos de los dedos de la mano en la mejilla y quieres decir qué cara más dura tiene este tío, ¿no? Por ejemplo. Vale. La segunda de las instrucciones que os daba, el segundo gesto, quiere decir que hay mucha abundancia. Por ejemplo, si alguien te está preguntando ¿qué tal de gente había ayer en el concierto? Y tú haces este gesto de unión y de separar los dedos, ¿no? Que van como desde fuera hacia adentro y se unen y se separan, pues esto indica eso, efectivamente, afluencia, que hay gran cantidad de gente en un determinado lugar. Vale, es que me había confundido, luego os lo explicaré con el número 4, que es muy parecido, pero no es lo mismo. Es muy parecido a este, pero no es lo mismo. Bueno, el número 3 hace referencia a ser tacaño, ser tacaño. Ser tacaño o ser rácano, ser un rata. Hay una expresión lingüística muy coloquial que dices alguien es un rata. Pedro es un rata. Quiere decir, Pedro es un ratero, un roñoso, un tacaño, un agarrado. Hay muchas palabras realmente para definir este concepto. A veces cuando hacemos este gesto también solemos decir, por ejemplo, María es de la cofradía del puño cerrado, del puño cerrado. Este es muy simbólico porque es como si alguien cierra el puño. Por ejemplo, tú pones una moneda en el interior de tu mano, la cierras, entonces nadie es capaz de sacar la moneda de tu puño. Entonces esto es lo que quiere decir, alguien es muy roñoso, es muy tacaño, no puedes sacarle nada de dinero. Yo me acuerdo en China, cuando les explicaba esta expresión a mis alumnos, pues en China, tenéis una expresión muy bonita, que es la expresión de gallo de acero, ¿no? O de hierro. Gallo de hierro, creo que es tie con chi o algo así, ¿no? O tie con chi, sí, es como Xiao Chi, es una persona muy, muy roñosa. Entonces, esa imagen visual de un gallo de acero al que no le puedes arrancar ni una sola pluma es semejante a la española ser de la cofradía del puño cerrado, que no le puedes sacar nada. Vale. El número 4 era la que me confundía yo antes con el número 2, y es que el gesto es parecido, pero a diferencia de la número 2 se lleva
hacia la boca y se da un beso. Y efectivamente, como os decía antes, esta expresión se utiliza para indicar que algo está bueno, que es sabroso, que es bonito, que huele bien, en sentido positivo, en sentido positivo. Por ejemplo, tú te sientas a la mesa, alguien está a punto de sentarse y te pregunta qué tal está la comida. Y tú haces este gesto, te llevas los dedos hacia la boca y les das un beso. Esto quiere decir que está buenísima, está deliciosa. Bueno, y ya llegamos al gesto número 5. Este gesto tiene que ver o está relacionado con el propio pasado o con la propia importancia de la religión católica en España, o al menos dentro de lo que era la práctica y las apariencias, ¿no? Simplemente quiere decir que prometes o que juras que vas a hacer algo. También a veces se utiliza la señal de la cruz para indicar sorpresa, es como decir, Dios mío, lo que ha pasado, ¿no? Y te haces esta señal en señal de admiración. Depende un poco de las personas. Obviamente no lo sé cuántas de estas tenéis en China, la de la cruz seguro que no, pero las otras pues tal vez sí, porque yo sí he visto a veces cuando se toca la mejilla o algo así, tiene un significado, pero no me acuerdo, me lo han dicho y no me acuerdo. Bueno, vamos ahora a pasar a otro ejercicio en el que unos profesores, porque siempre los profesores de idiomas, en este caso los profesores de español como lengua extranjera, son gente que viaja mucho, que ha estado en distintos países, que ha dado clase y que por tanto ha entrado en contacto con distintas culturas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ahora mismo a hacer un ejercicio sobre las vivencias de estos personajes, ¿no? El efecto de lo no verbal suele operar a un nivel o en el nivel de la inconsciencia y por eso se tiende a malinterpretar. Vamos a ver a partir de estos comentarios de estos profesores de español las interpretaciones que ellos dieron, que ellos hicieron cuando comenzaron a dar clases y si vosotros estáis de acuerdo o no. Bueno, el primer comentario de Inés dice así: el primer día, en mi grupo, los chicos se sentaron a un lado y las chicas en otro, y no comprendía por qué. Vale, comentario número 1. Hacemos una pequeña pausa y lo vemos. Bueno, pues este comentario yo lo vería muy factible en China. Yo llevo dando clases en China durante muchos años y siempre durante estos años, siempre, absolutamente siempre lo he visto. Los chicos se ponen a un lado y las chicas a otro. ¿Y por qué? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué no aparecen mezclados? El primer pensamiento que a veces nos viene a la cabeza a los profesores es muy cómico y decimos, pero mira qué chicos más pardillos, oye, qué chicos más tímidos, con estas chicas tan guapas que tenéis, ¿por qué no os sentáis con ellas, no? Y son muy tímidos, como algo tradicional. Bueno, el segundo comentario es de Antonio. Antonio, lo leo. Pues recuerdo que a mí lo que más me chocó de mi primer grupo fue que hablaban tan bajo que cuando les preguntaba no se les oía nada. No se les oía nada. Bueno, pues venga, pensamos un poquito qué puede significar esto o si vosotros os sentís identificados y a continuación yo os voy a comentar. Bueno,
Este comentario es algo con lo que yo también me identifico. Siempre cuando tengo los cursos básicos de español, mis alumnos chinos, siempre hablan muy bajito. No todos, es cierto, pero hay muchos que hablan muy, muy, muy bajo, especialmente muchas chicas que es casi imperceptible. Y yo creo que esto tiene que ver con el temor a hacer el ridículo, el temor a hablar en público o a salirse del grupo, de lo que hacen los demás. Y esto es un error desde el punto de vista de aprendizaje de idiomas que tenemos que trabajar muy duro en corregirlo en clase, porque si tú no hablas no te van a entender, y si hablas bajo en España no te van a escuchar. Y luego lo gracioso es que estas personas, una vez dices, dices, son personas que hablan siempre bajo. No, una vez que acaba la clase les oyes hablar por teléfono y vuelven a hablar a chillido pelado en chino. O sea que es una cosa bastante cultural. Vale, ahora Mercedes. Mercedes dice, yo cuando empecé a trabajar pensaba que si un alumno estaba callado era porque no comprendía nada y no era consciente de que la que debía callarse a veces era yo. Bueno, pues la chica esta dice una de las cosas que también en China hemos observado muchas veces. Entonces nada, hacemos un pequeño descansito y a continuación comentamos. Esto nos ha pasado mucho, me ha pasado a mí mucho, es que yo estoy leyendo estos tres profesores y pienso que los tres han sido profesores en China o en algún país asiático, ¿no? Y es que preguntas, oye, ¿entendéis la explicación? Todo el mundo callado, callado. ¿La entendéis? Sí, no, nadie responde, un silencio absoluto en clase. De hecho, hay veces que es que yo no lo sé por qué, o sea, hay grupos en los que la gente es más activa, más dinámica, igual han estado en el extranjero, han tenido experiencia de estudiar idiomas con un profesor extranjero, ¿no? Pero hay otros grupos que es que todos los alumnos han estado en China con profesores chinos en clases tal vez muy masificadas y nunca responden. Entonces es muy difícil saber si están entendiéndote o no. Y claro, es importante porque tú quieres que tus alumnos te entiendan, pero si ellos no dicen nada, ¿cómo puedes saberlo? O sea, no podemos leer la mente. Entonces yo siempre animo, si no lo quieren decir en clase, que no lo digan, que me manden un Weixin o que me manden un correo, pero es muy importante que se comunique esto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya hemos visto la importancia de la distancia entre las personas, la importancia de los gestos, la importancia de las miradas, son vitales a la hora de dominar un idioma y a la hora de comunicarse bien. Yo, en el tema de las distancias entre las personas, a veces me llama mucho la atención, porque al menos en China me ha pasado muchas veces que los alumnos se acercan mucho a ti a hablarte, y es una distancia que en España, a pesar de que somos bastante, se dice que somos bastante pasionales, ¿no? Y demás, siempre guardamos una distancia, no tanto como los ingleses, pero guardamos una distancia. Pero en China mis alumnos, o he tenido yo solamente esa experiencia, siempre se acercan muy próximos, tanto los chicos como las chicas, no hay ninguna diferencia en este sentido. Yo ya me he acostumbrado y me da igual, ¿no? Pero al principio fue una experiencia chocante, interesante, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta clase cultural, terminamos ya y continuamos en breve con más temas de cultura y civilización española. ¡Hasta pronto!